¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Sean bienvenidos a este video. Muchachos, Joe Smith Jr. viene de ganar el pasado sábado su defensa de campeonato frente a Steve Jeffrard. Así que yo quería dedicarle este espacio a que habláramos un poco del campeón, que habláramos de cuál es el panorama ahora de cara al futuro en la división ligero pesada, tanto de él como de los posibles contrincantes que pueda tener y cómo se pueda entonces moldear ahora esta división de peso. No hubo sorpresa alguna, señores. Yo creo que no estuvimos ni cerca de ver sorpresa alguna. Joe Smith Jr. domina de principio a fin a Steve Jeffrard. La pelea se termina en el round 9, ya por nocaut. Después de tanto castigo, en varias ocasiones el referee estuvo atento de pronto si tenía que detener las acciones, pero fue hasta el round 9 donde Joe Smith le propina un knockdown a Jeffrard y por conteo de 10 pierde este último y defiende su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo, Joe Smith Jr. ¿Qué viene ahora para el campeón? Tengamos en cuenta que tanto previamente a esta pelea, estamos hablando de quizás unas 2 semanas antes de la pelea, 3 semanas antes, tanto como ahora, en la entrevista que se le hizo después de la pelea, Joe Smith Jr. ha dejado claro que él está dispuesto a enfrentar a quien sea, siempre y cuando sea de los de arriba. Él está dispuesto a enfrentar al campeón que tenga que enfrentar, al rankeado de arriba que tenga que enfrentar, o, el caso especial, a Saúl el Canelo Álvarez. Saúl el Canelo Álvarez no pertenece propiamente a la categoría de peso ligero pesada, a las 175 libras, pero viene de dominar de forma absoluta las 168 libras, el peso supermediano, y tiene todo el derecho de subir y, además de su mérito boxístico, el nombre que tiene Canelo Álvarez le permitiría enfrentar al boxeador prácticamente que él quiera y que su equipo quiera. El dinero que representa organizar una pelea con Canelo Álvarez le permite a los organizadores, valga la redundancia, programar la pelea que el Canelo Álvarez quiera, prácticamente. Pero estamos hablando de Joe Smith Jr. y ahora me interesa saber ustedes qué piensan. ¿A quién debería enfrentar Joe Smith Jr.? Bueno, yo les voy a dejar aquí las posibilidades. En primera instancia está Dimitri Bivol. Lastimosamente para Smith Jr. ya perdió contra Dimitri Bivol en una pelea que era defensa de campeonato de la Asociación Mundial del Boxeo, donde el campeón era y todavía es Dimitri Bivol. Vence por decisión unánime a Joe Smith Jr. una pelea donde la verdad fue superior boxísticamente. Joe Smith Jr. no se halló y quedó evidenciado de que el ruso tiene muy buenas habilidades boxísticas. El ruso es inteligente en el ring, sabe mantener las distancias, es muy rápido y el ruso tiene varias herramientas. Varias herramientas las utilizó frente a Joe Smith Jr., un boxeador que más bien le gusta ir siempre hacia adelante, le gusta ir agresivo, no parar de tirar golpes. En ese combate nunca lo consiguió. Acertó muy pocos golpes y fueron tan pocos que no fueron suficientes para poner como tal en mal estado a Dimitri Bivol. Sin embargo, ya pasado un tiempo después, unas cuantas peleas después, más experiencia para Joe Smith Jr., que no para de enfrentar a buenos boxeadores. Lastimosamente en esta ocasión tuvo que enfrentar a Steve Jeffrard. Fue un reemplazo de último momento porque el enfrentamiento era contra Callum Johnson, que para mí, para nosotros aquí, era una gran pelea frente a Callum Johnson frente a Joe Smith. La verdad, creo que hubiese sido una pelea muy atractiva, que de igual manera creo que hubiera dado ganador a Joe Smith, pero no estaríamos hablando simplemente de una victoria más de él, sino estaríamos hablando de una gran victoria más de él. Pero es lo que tocaba. Callum Johnson da positivo para COVID, es lo que tocaba. Por otro lado está Artur Beterbiev. Sabemos el peligro que representa Artur Beterbiev. O sea, al día de hoy el único campeón reinante con un porcentaje de knockout del 100%. Todas sus peleas como profesional las ha ganado por knockout. Gran recorrido amateur, un boxeador muy experimentado y con una pegada que es sencillamente sensacional. Viene hace quizás poco menos de un mes de enfrentar a Marcus Browne y le gana de forma muy contundente, diría yo, a pesar de que con un choque de cabezas tiene un gran corte en su cabeza, en su frente. Domina de principio a fin a Marcus Browne y al final lo vence por nocaut, diría yo que hasta con cierta facilidad. Entonces es Artur Beterbiev el que debe enfrentar Joe Smith Jr.
Sería un choque de estilos muy similares, diría yo, dos boxeadores agresivos que les gusta ir hacia adelante, que más allá de un estilo agresivo, que quizás no presente tantas herramientas, son eficientes, son boxeadores eficientes y que quizás con lo poco o mucho que hacen, lo hacen bien y es suficiente para ganar sus combates. Sería una pelea muy atractiva, posiblemente la podamos ver. Me quedan dos opciones más desde mi punto de vista. Una es Gilberto el Zurdo Ramírez. Señores, este mexicano es muy bueno. Gilberto el Zurdo Ramírez viene también hace muy poco de vencer su último combate a González, no recuerdo el nombre del cubano. No era un rival de mayor nivel, se esperaba que ganara por nocaut, ganó por nocaut, más allá de que nos dejó ver algunas deficiencias, especialmente en su defensa, porque el cubano le logró acertar varios golpes de poder, especialmente en los primeros rounds, pero se despertó, tiene una buena esquina también, el Zurdo Ramírez, tiene buen boxeo, es inteligente, quizás a veces por el mismo exceso de confianza o por arrebatarse mucho, pues es en donde cae en el error y su defensa la descuida, pero a la hora la verdad, sabemos que tiene muy buenas herramientas, que tiene buena pegada el Zurdo Ramírez y que le gusta meter presión a los rivales y está invicto también. Está invicto al igual que Dimitri Bivol, que Artur Beterbiev, que son los campeones, pero que el Zurdo Ramírez viene ahí levantando la mano desde hace rato, con más de 30, incluso creo que 40 peleas profesionales. Es un gran boxeador. Y por último, quien no merece más introducción, Saúl el Canelo Álvarez. Muchachos, qué buena pelea sería, lo digo de entrada. Saúl Canelo Álvarez contra Joe Smith Jr. Un choque de estilos en este caso. Saúl Canelo Álvarez, que está acostumbrado a pelear a diferentes estilos, boxeadores estilistas, valga la redundancia, como Floyd Mayweather, como Daniel Jacobs, como Erislandy Lara, que está acostumbrado a enfrentar también a boxeadores de poder, como a Triple G, como a Sergey Kovalev. Incluso yo metería aquí también a Callum Smith. Entonces, qué buena pelea sería aquí ver nuevamente a Saúl Canelo Álvarez en las 175 libras frente a un Joe Smith que no le tiene miedo a nada, que no es Caleb Plant, que no es Billy Joe Sanders, que sencillamente solo iban hacia atrás, sino que es un boxeador que siempre echa hacia adelante. Rara vez lo vemos echar hacia atrás, echa hacia adelante, así reciba los golpes que sea, echa hacia adelante, así que representaría gran peligro para el Canelo y sin duda alguna sería una muy buena pelea, una pelea atractiva que gane quien gane, sería sencillamente un reconocimiento espectacular para cualquiera de los ganadores, donde yo de entrada pues vería favorito al Canelo, pero una división diferente. Joe Smith Jr. es muy buen boxeador y cualquier cosa puede pasar en este deporte, muchachos. 4 posibilidades para Joe Smith Jr. ¿Cuál crees tú que debería ser el enfrentamiento que él debería agarrar ahora? ¿O crees quizá tengamos en cuenta esto, ¿no? Estas son las mejores posibilidades en términos de los que están arriba. Pero ya Top Rank nos dijo antes, Joe Smith Jr. puede escoger entre Anthony Yarde y Callum Smith. No podemos irnos de ahí. Recordemos que esto lo dijimos en un video anterior. ¿Crees más bien que Joe Smith debe irse por estos lados? No los menciono tanto porque Joe Smith Jr. ni antes de la pelea ni después de la pelea nos ha mencionado a Yarde o a Smith. Ya lo he dejado claro, serían peleas muy buenas. Pero eso es un negocio en donde varias personas quieren tener aquí sus intereses. Entre esos están los 4 que mencioné, el Zurdo, Canelo, Beterbiev y Dimitri Bivol. Así que, ¿cuál crees tú que debería ser la pelea que deberíamos ver próximamente con Joe Smith Jr.? Si yo me tendría que quedar con una, diría sencillamente, pónganlo con el Canelo. Si el Canelo Álvarez quiere subir de división ahora, es decir, si decimos ya que deja de lado a Jermall Charlo, si decimos ahora que no va a pelear con Ilunga Makabu porque son 2 divisiones arriba, si él quiere ir de forma progresiva y entrar en las 175 libras donde hay mayor competencia, mayor oposición, creo que la mejor pelea que puede tener es contra Joe Smith Jr. Y en ese orden de ideas, si enfrenta a Joe Smith Jr. y lo logra vencer, tenés a Dimitri Bivol y Artur Beterbiev y sería la consagración, desde mi punto de vista, absoluta del mexicano. No quiero desmeritar para nada a Joe Smith Jr., creo que, como lo dije anteriormente, tiene mucho carisma. A mí me gustaría mucho verlo frente a Saúl y ver cómo puede aprovechar su alcance, su pegada
y su estilo agresivo frente a un boxeador de tal nivel. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Si este video te gustó, agradecería muchísimo que le dieras un like, que lo compartas con tus amigos, que sé que también les puede gustar. Suscríbete al canal de Royal Boxing News, dale a la campanita para que puedas ver todos los videos que estemos subiendo constantemente semana a semana. Y por lo pronto nos vemos en el próximo video. Coméntanos de qué otros temas te gustaría que habláramos. Así que hasta la próxima. Chao.